Hola a todos, yo soy Bryce Paisal, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy toca hablar de brujas. Prácticamente todas las sociedades del mundo tienen algún concepto sobre la brujería. Sin embargo, la locura de la brujería europea fue más feroz, duró más tiempo y causó más víctimas que cualquier otro brote similar. Se estima que 500.000 personas fueron declaradas culpables de brujería y murieron quemadas en Europa entre los siglos XV y XVII. ¿Los crímenes? Pactos con el diablo, viajes con sus escobas, reuniones ilegales en los aquelarres, adoración al diablo o por ser supuestos partícipes de otros sucesos más mundanos. Matar a la vaca del vecino, provocar granizadas, destruir cosechas o robar y comer niños. Pero, pese a todo este catálogo de acusaciones, muchas de las supuestas brujas fueron ejecutadas simplemente por el crimen de volar para asistir a un aquelarre. Pero, ¿a qué se debe todo esto? Antes de responder directamente a la pregunta, se hace necesario recordar una de las premisas fundamentales del canal y del materialismo cultural a la hora de explicar cualquier tipo de enigma social. La vida humana no es simplemente azarosa o caprichosa, por lo que los patrones de conducta que se consideran totalmente inescrutables, o que solo Dios sabe el porqué de estos, se presentan inteligibles atendiendo a las circunstancias prácticas de cada sociedad. Es decir, frente a explicaciones espiritualizadas, sostenemos una presunción de racionalidad en la conducta humana, ya sea esta social o individual. Si una persona, por ejemplo, va todos los días al bosque a cortar leña, antes de suponer que lo hace por un motivo irracional, presuponemos que necesita madera para avivar el fuego de la chimenea, para cocinar o para hacerse una casa. Solo una vez observado que todas estas explicaciones resultan erróneas, podemos conceder cierta importancia explicativa a hipótesis como la de va todos los días a cortar leña porque una voz en su cabeza le dice que tiene que hacerlo. De igual manera, no se debe buscar el porqué de la locura de las brujas en este último tipo de explicaciones, como si la quema de estas fuese motivada, en un origen, por la decisión azarosa de una persona o por una inspiración o mandato divino, así como porque antaño eran todos unos esquizofrénicos o unos ignorantes. Lo correcto resulta indagar en explicaciones de tipo práctico-materialista. Y como se verá a continuación, para resolver este enigma, la locura de la brujería en Europa, se expondrán soluciones prácticas y mundanas. Y dicho esto, comencemos. Las historias de personas, fundamentalmente mujeres, que volaban con escobas y tenían capacidades sobrenaturales para influir en el curso de la vida de los demás, son más antiguas que la búsqueda y caza desesperada de las brujas. Antes del año 1000, nadie era ejecutado por brujería. De hecho, en dicho año se prohibió la creencia de que los vuelos de las brujas ocurrían de verdad, sosteniendo la Iglesia que estos viajes eran una ilusión asociada al diablo. Es decir, el diablo puede hacernos creer que viajamos por la noche, pero realmente no lo hacemos. Tal y como advertía el Canon Episcopi, documento del momento que regía la creencia o no en las brujas, el alma impía cree que estas cosas suceden en el espíritu y no en el cuerpo. Pero en 1480 dicho canon se invirtió, convirtiéndose en un delito herético el negar que las brujas se transportaban tanto corporal como espiritualmente, siendo también el año en el que se implementó por primera vez la tortura como un intento de determinar la culpabilidad o la inocencia de estas, así como para que confesasen la identidad de otras brujas. ¿A qué se debió este cambio de parecer? ¿Realmente los supuestos aquelarres suponían una amenaza tan palpable para la seguridad de la cristiandad? Veamos. A partir del siglo XI, la vida se volvió más competitiva, impersonal y comercializada, empezando a regirse más por el beneficio que por la tradición. Y a medida que crecía la depauperación y alienación, más gente empezó a hacer predicciones sobre la segunda venida de Cristo. Así es, mucha gente no lo sabe, pero los levantamientos de carácter militar mesiánico eran tan corrientes en la Europa de los siglos XIII y XV como los habían sido en Palestina durante las épocas griegas y romanas. Y como veremos, no es accidental que la brujería empezara a tomar un auge creciente junto con las violentas protestas mesiánicas contra las injusticias sociales y económicas. El principal teórico del mesianismo de la Europa occidental fue Joaquín de Fiore, quien creía que la primera edad del mundo era la edad del Padre, la segunda la edad del Hijo y la tercera la edad del Espíritu Santo, edad donde las instituciones jerárquicas como el Estado y la Iglesia serían sustituidas por una comunidad libre de seres perfectos. Este sistema profético, calificado como el más influyente de los conocidos en Europa hasta la aparición del marxismo, predecía que la edad del Espíritu Santo empezaría en el 1260, convirtiéndose esta fecha en el objetivo de varios movimientos de corte militar mesiánicos basados en la creencia de que Federico II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, iba a anunciar la tercera edad. Por ello, Federico fue proclamado el Salvador en Alemania, acusándose a su vez al Papa como el anticristo por vivir en el lujo y explotar y oprimir al pobre.
Sin embargo, Federico II murió en 1250, 10 años antes del comienzo de la Edad del Espíritu Santo. Pese a ello, las fantasías mesiánicas no menguaron y varias eran las personas que decían ser Federico reencarnado, creciendo cada vez más las actividades subversivas y anticlericales, sobre todo en Alemania, y produciéndose estas más allá del supuesto año de inicio de dicha edad. Por ejemplo, Lutero estaba convencido de que vivía en los últimos días, que el Papa era el anticristo y que el papado tendría que ser destruido antes de realizarse el reino de Dios. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la brujería? Pues, como se comentaba anteriormente, existe una estrecha relación cronológica entre el inicio de la locura de las brujas y el desarrollo del mesianismo europeo. De hecho, el sistema de caza de brujas fue aprobado por el Papa Inocencio VIII en un momento en que Europa rebosaba de movimientos mesiánicos y profecías de la Tercera Edad. Y es que algunas de las personas que fueron quemadas por brujería eran valdenses, taboristas, anabaptistas o miembros de alguna que otra secta política religiosa radical. Por tal motivo, Jeffrey Barton Russell, experto en historia medieval, sostenía la tesis de que la brujería constituía en sí una forma de protesta social. Sin embargo, aunque esta hipótesis resulta tentadora, por lo general, las brujas provenían de clases frustradas y descontentas, pero esto no las convertía en elementos subversivos, así como tampoco quedó ningún testimonio de que en los supuestos aquelarres éstas se dedicasen a condenar el lujo de la iglesia o a pedir la abolición de la propiedad privada y el fin de las diferencias de rango y autoridad. Más bien, según Marvin Harris, la explicación de la locura de la brujería consiste en que fue en gran parte creada y sostenida por las clases gobernantes como medio de suprimir esta ola de mesianismo cristiano. Es decir, el resultado principal del sistema de caza de brujas consistió en que los pobres llegaron a creer que eran víctimas de las brujas y diablos en vez de los príncipes y papas. Falleció vuestro hijo, tuvisteis dolores de cabeza, abortó vuestra vaca o se secó vuestra avena, la culpa era de las brujas. Aumentó el precio del pan, se elevaron los impuestos y los puestos de trabajo escaseaban, obra de brujas. La peste y el hambre arrasaron con una tercera parte de los habitantes en Europa, la maldad de la brujería no tenía límites. En definitiva, la Iglesia y el Estado montaron una campaña contra los enemigos fantasmas del pueblo. El significado práctico de la manía de las brujas consistió de esta manera en desplazar la responsabilidad de las crisis de la sociedad medieval tardía desde la Iglesia y el Estado hacia demonios imaginarios con forma humana. ¿Y quiénes fueron estos chivos expiatorios? Las primeras en ser acusadas eran normalmente señoras mayores indefensas y parteras de clase baja. Rara vez se amenazaba a médicos, juristas y profesores de universidad, y si en alguna ocasión alguien se atrevía a acusar a un obispo o príncipe heredero, el acusador se ganaba la tortura. De esta manera, la manía de la brujería dispersó, fragmentó todas las energías latentes de protesta, desmovilizó la lucha social, enfrentó al vecino contra el vecino, hizo a todos temerosos, aumentó la inseguridad de todo el mundo, hizo a cada uno dependientes de las clases gobernantes y centró la frustración en el foco local. Así se evitó que los pobres se enfrentasen al establishment eclesiástico y secular, revirtiéndose el mesianismo radical militar. Por último, para ir finalizando con el vídeo y a modo de curiosidad, voy a responder a la siguiente cuestión. ¿Realmente las brujas volaban? Puede que para muchos esta pregunta resulte un poco extraña, puesto que somos conscientes de que las brujas no existieron como tal. Pero resulta muy interesante conocer el porqué de la creencia de que las brujas volaban. ¿Por qué cuando pensamos en una bruja la solemos representar volando con su escoba? Pues la respuesta te sorprenderá. Algunas personas acusadas de brujería realmente sí creían que volaban, y muchas de estas afirmaron que antes de los supuestos aquelarres se untaban sus frentes, muñecas, sobacos y zonas vellosas con aceites. De hecho, muchas untaban un bastón y montaban sobre él. Michael Harner, que ha estudiado el empleo de alucinógenos entre jíbaros del Perú, creía que el agente alucinógeno activo en los ungüentos de estas brujas era la atropina, un alcaloide proveniente de plantas europeas como el beleño o la veladona. Según el propio Harner, el empleo del bastón o la escoba servía para aplicar la planta que contenía atropina a las membranas vaginales sensibles, así como para proporcionar la sugestión de cabalgar sobre un corcel, una ilusión típica de los viajes de las brujas al aquelarre. Como lo llamaría Antonio Escotado en su Historia elemental de las drogas, el palo de la escoba era un consolador químicamente reforzado. Vaya, que estas brujas tenían la sensación de volar porque... por lo general son gentes drogadas. Bueno, pues después de generarte este trauma me despido. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete, dale a like, activa la campanita, bueno, todas estas cosas. Así que nada, yo ya no tengo nada más que decir y me despido. Chao.